Aviso sobre este episodio. Este episodio analiza Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Sin embargo, trata temas de suicidio, de depresión y adicción, incluyendo el suicidio del propio autor. El objetivo es literario, es reflexivo, no es gráfico, y si estás atravesando un momento difícil, no estás solo y no dudes en hablar con alguien. Bienvenidas y bienvenidos a Las Extra. Bueno, hoy un episodio más, Silvia, ¿qué te parece? Uy, fenomenal, estoy muy Y contenta. yo les traigo una pregunta a todos. ¿Alguna vez has sentido que estás actuando todo el tiempo? Que sonríes cuando no quieres sonreír y que dices cosas para que los demás se sientan bien o escuchen lo que quieran escuchar. Y si te descubren, piensas que te van a dejar de querer. Si esto te resulta incómodo, sigue viendo nuestro episodio porque hoy vamos a analizar Indigno de ser humano de Osamu Dazai. ¿Qué te parece? Sí, no estamos exagerando, es una obra muy impactante, uno se siente tocado porque vive esas experiencias todo el tiempo, ¿no? Lo trágico uno lo puede empatizar y puede comprender la situación, ¿no? Es una novela corta, que es muy rápida de leer, yo creo que en un día se puede leer perfectamente. Sí, perfectamente en un Te día. atrapa, tiene eso de que realmente uno se siente como se siente envuelto, ¿no? Envuelto por la historia, pero a su vez está hablando de algo muy siniestro, pero que no es del todo ajeno, porque uno está viviendo constantemente en esas situaciones entre la apariencia, entre lo que tiene que demostrar, ¿no? Claro. Y lo que uno siente no, genuinamente, ¿no? Claro. Bueno, vamos a analizar por qué esta obra sigue siendo una de las obras más importantes de la literatura japonesa y por qué miles de lectores de Dazai escriben, ¿no? Que ponen en palabras lo que uno, mortal común, no le es posible hacerlo, ¿no? Sí, tal cual, no. Esta obra creo que te destruye emocionalmente. O sea, cuando la dejas de leer te quedas como con un vacío que dices aquí, ¿qué pasó? Es una reflexión interior que haces tú cuando terminas de leer esta obra. Sí. Es impactante. Es triste, es incómoda, pero también es increíblemente bella. Yo la leí en plenas vacaciones, me acuerdo. Qué lectura para elegir en Año Nuevo. Pero me acuerdo que me desgarré la pierna y estaba como, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, fue una de las lecturas que hice en Año Nuevo. Pero está bien, como para Año Nuevo como que uno le da como por reflexionar, ¿no? Sí. Yo creo que ponerte frente al monstruo y poder verlo te aclara un montón de cosas. Si sigo por este camino no está bueno, no es lo que quiero hacer, ¿no? Sí. Yo creo que en parte empatizaba en ese sentido, porque a veces uno se pone en situaciones de esto de aparentar, de decir está todo bien, seguimos sonriendo. Sí, pero no sabes qué hay dentro, ¿no? Sí. Que realmente es importante buscar lo genuino y buscar explorar también, por qué uno se siente así y que hay soluciones y que hay otra manera de vivir y que capaz que trágicamente este personaje no la descubre y por eso es tan siniestra, pero bueno, te ayuda como lector, creo que es una mano que se alza así y te dice, quizás haya otra forma, ¿no? Claro. O cada uno puede explorarlo. Y vamos a hablar sobre el autor, ¿no? Antes de hablar de la novela hay que hablar de Osamu Dazai. Osamu Dazai nació en 1909 dentro de una familia muy acomodada de Japón, ¿no? Sí. Y desde muy joven sufrió depresión, desarrolló problemas con las adicciones y, tuvo varios intentos de autopetusis. Y su vida se marcó por la sensación de no pertenecer a este mundo, ¿no? Que es lo que refleja también en la obra Indigno de ser humano. El personaje es eso, que él se siente que no pertenece a este mundo, no se siente parte de, ¿no? Okay. Y Osamu Dazai en 1948 publicó Indigno de ser humano y ese mismo año murió con su pareja por un autopetusis. Muchas personas piensan que es autobiográfico, o sea, que es Dazai escribiendo su propia vida. Y en realidad no lo es. Tenemos que ser muy conscientes de que esto es como una autoficción. Sí. Podemos como vincular con algunos elementos, porque claro, un autor escribe desde su propia vida, no puede escribir desde lo que no conoce. Pero hay como una tendencia a vincularlo siempre. Este es Dazai escribiendo, no. Tenemos que separar lo que es la vida del autor de la obra, que es una ficción, que es completamente Yoso, que es el protagonista de toda esta historia, es un personaje aparte, él es un personaje trágico, por supuesto, pero no es el autor. No es el autor. Una cosa es el autor y otra cosa es el personaje, ¿no? Yoso Oba, entonces, no es Osamu Dazai, es una construcción literaria y
aquí reside justamente la genialidad de Dazai, ¿no? Perfecto, sí, sí. Y te das cuenta que desde las primeras páginas conocemos a Yoso se pronuncia, sí. Yoso, que es un niño incapaz de entender a las personas, ¿no? Y es un niño que desde muy temprana edad él se dio cuenta que tenía que agradar, porque a veces sentía cosas como incomodidad o miedo hacia las personas, que él como que se ponía esa máscara de decir y empezaba a hacer como bufonadas, dice el libro, ¿no? Empezaba a hacer reír a las demás personas como para ocultar ese miedo que en sí le generaba el miedo hacia las personas. No comprende por qué se enojan, incluso en el libro dice que no entendía por qué las personas tenían que comer 3 veces al día, ¿no? ¿Por qué tenemos que comer 3 veces al día? O sea, él no entendía por qué. Y no comprende en sí las reglas de convivencia. Desde ahí se observa que él se siente como una persona de otra especie. Creo que en esto que vos decís, esto del enojo, él habla mucho del miedo, ¿no? Que le tiene miedo al padre, claro. Pero es un miedo que busca complacer al otro. Él está constantemente tratando de predecir por qué están haciendo lo que hacen, como tratar de encajar en ese sentido. Bueno, se come 3 veces al día, bueno, entonces, aunque no tenga hambre, tengo que comer. Pero yo nunca sentí lo que es hambre, ¿no? Claro, tengo que actuar como si tuviera hambre. Es increíble eso, ¿no? Y lo de la máscara, hay una escena también gloriosa de la máscara que le pide al padre, que en realidad no está como tratando de complacer al padre, que el padre iba a viajar y le dice a todos sus hijos que le pidan un regalo que él se los iba a traer y él lo escribe, ¿no? Un hijo quería tal cosa, y cuando llegó se me olvidó el nombre, Yoso, él en sí no sabía, como la pregunta como que lo tomó de sorpresa y no sabía en realidad qué era lo que quería que el padre le trajera del viaje, ¿no? Entonces el padre le dice, no, un libro, está bien, un libro. No, una máscara. Y entonces él dice, no, el libro, ¿verdad? Y después como que en la noche se va a escabullir al escritorio del padre y le va a escribir en el libro que quería la máscara, porque él dijo, si mi padre me dijo que quería yo una máscara es porque mi padre quiere la máscara, entonces yo voy a complacer a mi padre diciéndole que sí quiero la máscara. Por eso esto de los siniestros y de la empatía, porque uno está constantemente en esas situaciones de que está tratando de predecir lo que el otro quiere. O lo que el otro está pensando. Claro, y tratando de complacer, ¿no? Como que, no, pero acá yo debería decir esto en vez de decir lo otro, ¿no? O en vez de realmente nunca buscar lo que uno quiere o sinceramente decir, la verdad no tengo ni idea, no me traigas nada, ¿no? Es como que, no, en realidad él está temeroso de cumplir, ¿no? el deseo de los demás. Y ese extrañamiento, esa cosa de alienarse o de ser ajeno a lo que uno genuinamente siente, me parece que es impactante, y por eso yo empatizo mucho, porque me parece completamente actual, ¿no? Sí, y tal cual. Y yo creo que también yo lo que me empaticé con el personaje es con la cultura, ¿no? En la cultura guatemalteca uno trata mucho de no hacer sentir mal al otro. Entonces tienes que aparentar o hacer cosas para no hacerlo sentir mal, o decir, bueno, sí quiero, cuando realmente no querías. Como que en eso yo sí empaticé con el personaje. Claro. Y bueno, y Yosu, para sobrevivir a este mundo que él no comprendía, tuvo que hacer un personaje que hacía bromas, como para que el otro se sintiera feliz, para que el otro se sintiera cómodo con la presencia de él. Es simpático, es gracioso. O para no fijar la atención en él, ¿no? Sí. Porque el hecho de no encajar es como decir, bueno, ¿por qué no encajas? Es como si uno no entiende, como que todas las miradas se dirigen a uno. Sí, tal Entonces, cual. si uno con el humor va como escabulléndose. Como que atrás del humor a veces hay algo más, ¿no? Sí. Pero todo es actuación, entonces Yoso es como increíble. Imagínate, estás viviendo y siempre tienes que estar actuando. Claro. Es increíble, ¿no? Y algo que le temía mucho el personaje era el temor de ser descubierto. Sí, aparece como 2 momentos claves. 2 momentos claves en donde medio que lo descubre, ¿no? Claro. Y era un temor de ser descubierto, de que él estaba actuando terrible. Es como 2 momentos de que él se sentía expuesto. De terror. Sí. Es decir, y eran preguntas muy sencillas. Venía un chico que no lo conocía y decía, esto lo hiciste a propósito, ¿no? Bueno, era el amigo de la niñez que se hace amigo de él, porque dice, si me descubrió, tengo que ser su amigo.
aunque no quiere ser su amigo porque me descubrió. Claro, Entonces, descubrió que estaba haciendo un personaje y que no era él, y ¿no? que no era él, Estaba sí. buscando agradarle a los demás. Y uno piensa, uy, qué exagerada esto. Sí. Pero en parte uno siente, bueno, uno siente que cuando le descubren el personaje Sí. es como un mal actor, ¿no? Como Sí. un actor que te descubren, pero estás actuando, ¿no? Y, no, yo soy el personaje. Yo soy este personaje, sí, tal cual. Claro, es como poder llegar a ver, bueno, esto. Y lo que quería decir era la construcción de la máscara, ¿no? Porque Sí. es importante. En teatro también. Sí. Hablamos mucho de la máscara porque es realmente que un actor se incorpora dentro de la máscara, dentro del personaje que tiene sus propias características, y Oso construyó también su propia máscara. La máscara con la que él puede evadir todas las situaciones sociales de su vida familiar y luego de su vida social, y en la que lo protege pero a su vez también lo desvía quizás de poder enfrentarse a sí mismo, ¿no? Es una máscara física y es una máscara social, ¿no? Y esto, la pregunta, ¿no?, que nos plantea también este personaje es, bueno, ¿cuántas veces una misma o uno mismo se ha fingido también, ha construido esta máscara diciendo, bueno, estoy bien, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces hemos respondido, ¿no?, que estamos bien, Sí. pero en realidad nos estamos desmoronando por Claro, dentro. por dentro, sí, tal cual. Y lo impactante de esto es de cuando creas esa máscara, es que haces la máscara y después ya no sabes qué hay detrás de ti. Claro. ¿No? Es como que esa máscara se convierte en tu forma de existir, ¿no? Entonces ese es ahí el problema, porque si te das cuenta, uno en muchas situaciones tenés que actuar. ¿No? Sí, bueno, eso sí. Ajá, en muchas situaciones tenés que actuar porque, bueno, hay reglas que tienes que cumplir y bueno, pero es importante saber en dónde y no perderse. Claro. Perderse de uno mismo, ¿no? De cuál es tu esencia como persona. Sí, es muy valioso lo que decís, porque muchas veces necesitamos de estas máscaras, pero necesitamos tener conciencia de que, bueno, en este ámbito o en este evento social yo tengo que actuar de determinada manera, no me puedo, no puedo decir cualquier cosa, zafarme. Porque hay momentos. Hay momentos y momentos, pero saber realmente que es una máscara social, ¿no? Que estamos actuando en determinado momento y no que no se convierta en el ¿cómo se llama? En la fachada detrás de la cual estamos desmoronándonos, estamos cayéndonos, o sea, se nos cae a pedazos el mundo, pero nosotros estamos sosteniendo. Creo que es importante las dos cosas, como sostener alguna situación, pero a su vez ser honesto consigo mismo, ¿no? Con esto. Bueno, hay algo que atraviesa toda esta novela que no es la culpa, porque el personaje no es que hay alguna pizca o algo, ¿no?, se vislumbra como culpa, pero en realidad hay más como vergüenza. Sí. Que tampoco se explica bien por qué. De todas maneras, hay un hecho que ocurre en la niñez de Ioso, que él lo menciona, pero que no lo desarrolla, pero que en realidad él sabe que lo tapó, no con los criados, que hay un abuso. Ay, sí, tal cual. Que no explica, obviamente no explica claro. hasta dónde, ni qué pasó, ni nada. Sí, pero solo lo deja ahí en el tintero, como decir, hay algo ahí. Pero ¿cuántas veces uno tapa eso? Eso es lo que estamos hablando, o sea, ese tipo de fachada, en la que pasa algo muy grave, pero el protagonista incluso explica que, bueno, pero si lo hablaba nadie me iba a creer, se iba a armar un quilombo gigantesco y en realidad yo no quería eso. Un montón de cosas que uno puede empatizar, de decir, bueno, hemos estado en esas situaciones en que decís, bueno, si abro la boca y hablo con tal persona o con tal otra, que es la persona de autoridad, se va a abrir una caja de Pandora que no sé ni para dónde dispara, y entonces mejor no hablo. Pero como eso igual va drenando nuestra energía, va como comiéndonos por dentro, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que no significa culpa, pero sí vergüenza. Y que culpa y vergüenza no son lo mismo, ¿no? Porque la culpa es decir, bueno, hice algo malo y que eso también nos atraviesa muchas situaciones en las que uno dice, bueno, hice algo malo y que no puedo volver atrás para deshacerlo, tampoco sé si pedir perdón, a veces uno es la manera de seguir adelante, ¿no? Que en este caso no es, pero la vergüenza ya ahí es como diciendo yo soy el error, el problema. Y en realidad al no decirlo, al no exponerlo, al no mirarlo desde fuera, el hecho, lo que sucedió, muchas veces terminamos asimilando la culpa, ¿no?
en el sentido de decir, este error fue mío, Fue mío. o sea, yo soy el error, ¿no? Acá también tendremos que hacer como una lectura crítica, porque las visiones, ¿no? La presentación de todas las mujeres que aparecen en la vida de Ioso, que describe en sus cartas, en realidad son proyecciones de él, o sea, las estamos viendo Sí, sí. desde su punto de vista, Desde su ¿no? punto sí, tal cual, sí. Sí, porque él también las juzga, habla un poco de las necesidades que tienen ellas, Claro. y también cómo ellas lo juzgan a él o lo miran a él, lo que él entiende que sucede. Y entonces, bueno, no es que nos detengamos el narrador o los narradores se detengan a describir un poco la vida de ellas desde su propio pensamiento, Claro. desde otra perspectiva, ¿no? Sino cómo las ve él, que no es justo la mejor mirada. Sí, no, la mejor mirada, sí, tal Sí. cual. Sí, pero eso es interesante porque nos da un punto de vista, o sea, real, natural, ¿no? No está escondiendo nada, eh, es como, la novela está escrita como una confesión, ¿no? Sí. Una confesión tan pura del personaje, que es cierto, al leerla dije yo, o sea, este personaje tiene tan mala referencia de las mujeres, ¿no? Porque las tratan re mal y todo, a las prostitutas, o sea, de bueno, incluso, objetos, sí. pero uno dice, bueno, es el personaje, o sea, ¿no? Sí. No, incluso hay una escena, o él mismo relata también, que es medio vago, porque estoy leyendo bien, creo que yo estaba como yendo para atrás, para adelante. O sea, abusan de la esposa enfrente de él y él no hace nada por su propia cobardía o incapacidad de reaccionar o como quiera, pero no lo ve tampoco como algo culposo, él no siente culpa en realidad, ¿no? Pero sí sabe que está mal, pero claro, pero es todo como que tampoco la mujer reacciona en ese sentido de decir con furia o con furia hacia él, ¿no? Es como que pasó esto y no se dijo más, y seguimos adelante. Pero si te das cuenta, ese fue un detonante súper importante de quiebre también del personaje. Sí. Porque después de ahí todo se fue en picada. Sí, tal cual. Claro, porque la caída del personaje es un poco esto, ¿no? Se desmorona todo. La máscara está, pero se termina desmoronando. Sí, tal cual. Sí, quizás entonces Ioso esté exagerando, quizás esté minimizando las cosas, quizás sean errores de interpretación, ¿no? De quienes lo rodean. Pero eso vuelve mucho más interesante también a la novela, ¿no? En esto que estamos hablando de que uno realmente siente que esto no me es totalmente ajeno. Claro. Estoy exagerando, estoy minimizando, no estoy interpretando mal. Todo el tiempo uno vive estas situaciones de acoso, de abuso, de lo que sea, ¿no? Diariamente y uno sostiene, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde uno tiene que sostener? Por eso no sabemos mucho cuánto es de la novela y cuánto tiene que ver con la percepción. Entonces hay un limbo que es muy interesante que esté así, porque sería mucho más, bajaría mucho la calidad, digamos, de la novela, el hecho de que uno diga, no, esto es tal cosa, esto es tal otra, ¿no? Como que dijera, porque uno realmente en la vida cotidiana no tiene, claro, un autor o un narrador que nos diga, bueno, esto está mal, esto está bien, ¿no? Es siempre esas situaciones que uno se está cuestionando, está como en el baño, así tipo, ¿qué me está pasando? ¿Viste? Está llorando, ¿viste? Mirándose al espejo, ¿cómo llega a esto? ¿No? Pero no tienes a nadie que te diga, claro, esto está bien, esto está mal. Entonces uno tiene que luchar contra eso. Está bueno verlo en la novela porque también te plantea preguntas, ¿viste? Hasta dónde uno deja pasar cosas. Y es lo que le pasa a Ioso, ¿no? Que nunca, él ve las cosas pero las deja pasar. Las deja pasar, todo. Y toda esa etapa en algún momento llega a desmoronarse. Sí. Y yo creo que el título Indigno de ser humano es un título brutal porque nos hace pensar qué es lo que hace digno a un ser humano o qué es lo que lo hace indigno. ¿Quién decidió que Ioso era indigno? Porque él desde que él decía, usaba la palabra marginado, y él decía, yo soy un marginado desde el día que nací, decía él. Sí. Entonces, ¿pero quién decide eso? ¿Quién decide qué es digno, qué no es digno? ¿La sociedad? Las personas a nuestro alrededor, nosotros mismos? ¿Quién es que decide eso? Y quizás el verdadero juicio no cae sobre Ioso, quizás sea la sociedad que está obligándonos a todos a actuar para ser aceptados. Esto de no encajar. De no encajar, sí. De sentirse como que uno no está haciendo las cosas como debería, que como que hay una corriente en la que uno está como corriendo así, entonces como que uno va contra la corriente. Sí.
Entonces el título sí tiene un tema del sentido, ¿no? Es indigno de algo, ¿no? Es indigno del ser humano, ¿no? Como cambia completamente el sentido, ¿no? Porque uno piensa que por nacer humano uno es un ser humano, pero en realidad tiene que ver con esto de lo construido, de la exigencia y del personaje, ¿no? Bueno, aunque fue escrita hace muchos años, parece hablar también, o sea, parece hablar del presente, o sea, vivimos rodeados de perfiles perfectos, de filtros en redes sociales. Tenemos que hacer historias con filtro. Yo no puedo hacer historias sin filtro. No me pidan eso. Es más, yo le voy a poner filtro a eso. No, mentira. No. ¿O no? Ponele. ¿Quiénes somos realmente? No, vivimos a veces, muchas veces también apariencias, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué aparentamos en las redes sociales? Porque muchas veces la gente no pone en sus redes sociales, estoy hoy triste, hoy me pasó tal cosa, ¿no? Publican lo lindo, lo todo. Y nosotros cuando nos sumergimos en las redes sociales y ver que todos están felices, decimos, Dios, o sea, también tengo que yo aparentar algo así, ¿no? Claro. Nos pasa como eso, ¿no? Actuar también alguna forma de felicidad, ¿no? Claro. Es interesante este ejemplo que pones, que creo que todos podríamos hacer ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué pongo en las redes? Hay gente que no pone nada, obviamente, pero hay mucha gente que sí y se ve también como, se ve también en la presión de poner o de no poner, claro, sí. de exponerse. Esto de que ser conscientes de que también estamos creando un personaje, ¿no? Y estamos creando el personaje, está todo bien, somos re felices. Y bueno, y eso también, el personaje, el protagonista de esta novela, que es hermosa, también es un personaje, pero él no puede salir de ahí, ¿no? Sí. Que eso puede ser una tragedia, eso lo convierte en una tragedia para el protagonista porque termina cayendo, lamentablemente, o sea, cae, es una cosa que tan siniestra, pero tan... Por eso es la desolación que uno siente, pero que se siente también, bueno, yo soy parte de esto, ¿no? Y bueno, en las redes uno opta por exponer determinadas cosas, obviamente, pero bueno, también uno saber que está en una plataforma de exposición, en una vitrina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, poder también entender que hay cosas que son privadas, que hay cosas que hay charlas, que hay cosas que uno tiene que solucionar de la manera que sea, ¿no? A través de las redes o a través de una charla, a través de la terapia, ¿no? Pero sí seguir trabajando. Lo que no hace Yoso es trabajar esto. O sea, él sabe que ocurren las cosas que están mal, pero no las trabaja, o sea, no sigue ahondando en eso. Entonces sigue como mostrando una fecha de que él elige, de que él sabe hacia dónde va. Claro, y hay como un arrepentimiento, porque viste cuando habla de uno de los personajes del lenguado, que como que, ay, si él me hubiera dicho en ese momento que mi familia quería que yo dijera tal cosa, tal otro, me hubiera ahorrado tanto sufrimiento. Y eso, en parte yo siento que a veces uno también... está como constantemente tratando de predecir lo que quiere el otro, lo que nos va a dar, lo que nos odian, que no sé qué, y a veces no sabemos, ¿no? Entonces, a veces está bueno como sincerarnos para saber qué queremos y poder pedirlo y poder hablarlo, y creo que ese es uno de los arrepentimientos o de los mojones en los que Yoso descubre que, bueno, si capaz me hubieran dicho tal cosa directamente, a mí me hubiera servido mucho más que el hecho de tratar de engañarme, ¿viste? Engañarme en el sentido de decirme una cosa para que yo reaccione de determinada manera, y en este juego tóxico que... Yo por eso me siento como tan metida, porque realmente en la vida uno tiene esos juegos tóxicos de decir, bueno, yo te digo tal cosa, pero en realidad quiero la otra. Bueno. Y bueno, y qué bueno que trajiste esto del lenguado. El lenguado es un personaje que es como un mediador entre la familia de Yoso y Yoso, porque la familia como que también le da la espalda, no en sí los hermanos, porque los hermanos que todavía le mandaban como dinero para que él, pero el papá definitivamente cuando él tuvo su primer Petit Suisse, o sea, él ya no quería saber nada de él, y el lenguado era un personaje que como que estaba intermediando con él. Entonces a mí esa escena me quedó en la cabeza de decir, porque Yosu dice,
la forma cautelosa y complicada de expresarse del ser humano es tan increíble, porque dice, ¿por qué el lenguado no me dijo, mira, tus papás quieren que sigas estudiando y que si sigues estudiando te vamos a seguir mandando dinero? No, el lenguado decía, no, pero que tú querés, que yo no sé qué querés y no sé qué. Una conversación tan... Y el otro queriendo saber qué era, o sea, no. Y dice Yoso, si tan solo el lenguado me hubiera dicho, esto es lo que tenés que hacer, yo le hubiera obedecido, dice. Claro. Y me hubiera, o sea, ahorrado tanto sufrimiento. Sí, sí. A mí me impactó esa escena. Sí. Esa fue increíble. Sí, porque más allá del primer amigo que él hace de la infancia, que creo que era muy honesto y muy directo, Sí. después todos los demás personajes ves que en realidad como que manipulan la situación. Sí. Uno de ellos era Horiki, ¿cómo es? Horiki, que era un amigo, sí. un amigo que... De placer, sí, tal cual, pero que lo vivía, en realidad. Sí. Cuando había la oportunidad de salir, en realidad siempre como que le pedía prestado. Sí, de tomar sake, decía, ahí estaba él nunca gastó, Horiki nunca gastó cuando salía con Yoso, él siempre gastaba el mismo Yoso decía, Horiki no me trata como un ser humano. Claro. Me trata como un deshonrado que escapó de la muerte, decía. Sí, por eso yo creo que es muy actual por el tema de las adicciones, porque hoy día nosotros vivimos todo, ya sea adicciones a cualquier cosa, a las sustancias, a los medicamentos, a las personas, a lo que sea que nos haga sentir bien, pero que son como medios de evasión, ¿no? Entonces Horiki también es a través de los placeres, digo, de salir, de bromear, el arte, digamos, como entretenimiento y como algo más snob, ¿no? De decir, bueno, estoy en un viaje, ¿viste? Como artístico, lo que sea, pero en realidad como no de reflexión sobre su vida misma, no sobre el vacío que uno siente, sino al revés, como cómo evadirnos, ¿viste? Del hecho de pensarnos, de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto me sirve, esto no me sirve, sino, ¿viste? Bueno, tomar, ¿viste? O cualquier otro tipo de adicción al opio o a eso, claro, todo ese tema de adicciones que nos hacen como evadirnos, realmente no enfrentar lo que estamos viviendo. Sí, porque Yuso decía que él estaba metido en el alcohol porque era como también tapar eso, ¿no? Ese miedo que él tenía, como que le daba algo de fuerza a él, ¿no? Algo importante, bueno, algunas curiosidades de la novela es que es una de las novelas más vendidas de la literatura japonesa y ha sido editada al manga en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que también existen películas y obras de teatro. Ah, sí. ¿Te parece? No. No sé. Sí. Eso cortalo. Eso no lo sabía. A la editora. Y tiene mucho esto del horror. Igual el personaje yo como que siento que lo puedo ver atravesando varias novelas o ficciones de la literatura, del cine, del teatro, ¿no? Esta sensación de tragedia, pero sí. A mí lo que me hizo acordar, para hacerlo más actual, hay una serie que se llama Bebé Reno, de yo no la he visto. Y es genial. Porque empieza primero dándote una perspectiva de que él está siendo acosado por una muchacha que realmente está mal, que es perseguido, pero después te muestra, si uno sigue mirando, te lo muestra a él por qué él sostiene eso, por qué él no es capaz de decir no, hasta acá. Y me hizo acordar mucho este personaje, de no poder poner límites, de la codependencia. Sí. Y también esto de que haya un trauma original, o sea, una necesidad primero de agradar. El muchacho es comediante, entonces, bueno, necesita de la aprobación de los otros, entonces cuando encuentra la risa, es Yoso, te juro que es como, es ese personaje, ¿no? Y que hay un abuso, entre medio de todo esto hay un abuso y eso también creo que explota toda esta necesidad que tenía él, porque ya venía arrastrando una necesidad, pero ese hecho ya de por sí hace explotar todo lo que viene después y es como que llegue ella, la muchacha, la que lo acosa, y es algo que se iba a dar en cualquier momento, era algo como tenía todo servido, ¿no? Pero está bueno eso de que uno piensa, primero como que pensás tipo, esta muchacha lo acosa, está loca, ¿viste? Como acusar. Pero después empezás a ver, no, acá hay algo más profundo, ¿no? Claro, sí. Y está muy bueno. Bueno, es una obra para recomendarla, sí, totalmente, pero con una advertencia. No es una obra que vamos a disfrutar, sino que es una novela que tenemos que analizar
Claro. tomarla con calma y buscar esperanza, creo yo. Sí, sí, sí. Pero precisamente por esto yo creo que nos sigue emocionando, ¿no? Porque todos en algún momento hemos sentido miedo de no ser suficientes, de no encajar, de ser descubiertos de algún modo. Sí. Bueno, la diferencia es que la mayoría logramos salir de ese lugar, ¿no? En cambio, Yoso nunca pudo. Claro. Y decir también personas que capaz que no se sienten capaces de salir que no están solos, ¿no? Bueno, y también queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Yoso fue víctima de la sociedad o de sí mismo? ¿O es una historia sobre una enfermedad mental? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está pasando? Vayan a leerlo y cuestiónense todo. Sí, déjenos además sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este episodio, por supuesto, compártanlo a cualquier persona que ame la literatura japonesa o las novelas en general, ¿no? De esas novelas que te dejan pensando durante días. Como dijimos, es corta. Es ¿no? corta, Es sí, corta, sí, se puede sí. leer en Sí, un es día. corta. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado en las extras. Vamos a seguir buscando y encontrando historias extraordinarias detrás de los libros, de la literatura, del cine, de la cultura. Y bueno, Vayan a suscribirse, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos episodios que tenemos y suscríbanse, por favor, suscríbanse a YouTube, Instagram y todas nuestras redes sociales. Sí. Un beso. Chao, Chao. chao. Me encantó, es como a veces que te deja como que... bienvenido. Pensé que me ibas a sola. Dale, No, sí, bueno, sí. el disclaimer primero. Ajá, yo decía, ¿no? Vale. Ok. Aviso en pueblo.